Vamos a hacer la grabación. Bien, vamos a empezar la clase. Se ve la imagen de la pantalla, ¿no? No, licenciado. ¿Cómo? No, ¿No se ve? no está compartiendo. Ah, ya me olvidé entonces. Ahí, ¿dónde está pues? Bien, ahora sí se ve, ¿no? Sí, licenciado. Ya lo he compartido. Bien, entonces vamos a continuar con el avance de la materia, ya que corresponde, digamos, a la segunda parte, ¿no? Y en el cual tenemos que ver arreglos, otros aspectos referentes a los arreglos, ¿no? Bien, aunque esta parte ya les he dado en la parte teórica, digamos, de introducción sobre los arreglos, ¿no es cierto? Les decía que un arreglo es una estructura de datos para almacenar datos en memoria, ¿no es cierto? Datos que deben ser del mismo tipo, están organizados, ¿no? Secuencialmente, localizados por un nombre de variable, ¿no? Y subíndices, ¿no? Entonces, lo que generalmente usamos son arreglos unidimensionales o vectores. También se lo llama listas, ¿no? Entonces, en este caso de los vectores también, ¿no es cierto? Se puede almacenar un grupo de datos, ¿no es cierto? Con un solo nombre, ¿no? Con un nombre, nada más. Y referirnos, digamos, a varios datos en ese grupo, ¿no? Puede ser de 10, 20, 100, lo que sea, ¿no? Entonces, estos datos se almacenan en memoria, ¿no? Si son del tipo entero, cada dato va a tener 2 bytes. Pero si son del tipo real, van a ocupar 4 bytes, ¿no? Entonces, es el detalle también, ¿no? Entonces, ocupan memoria. Pero se tiene la facilidad de que los datos permanecen en memoria y podemos extraerlos en cualquier momento, ¿no? Está bien. En ese sentido, aquí tenemos un ejemplito sobre un vector, ¿no es cierto? A de un lote de un lote de datos se puede almacenar en un vector, ¿no es cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, un ejemplo sencillo, tenemos 6 elementos, ¿no? El vector A de 6 elementos, ¿sí? El vector A de 6 elementos, ¿ya? Y podemos ubicarlos a cualquiera de ellos, ¿no es cierto?, a través del subíndice, ¿no? Así, en el caso, digamos que siempre hay que empezar en 0, ¿ya? También se puede empezar en 1, no hay ningún problema, pero internamente, o lo que está permitido, digamos, en el lenguaje, es desde 0, ¿ya? Entonces, a sub 0 vale 18, a sub 1 vale 7, a sub 2 vale menos 10, ¿no? A sub 3 vale 837, a sub 4 menos 0.76, a sub 5 vale 656, ¿no? Fíjense la composición de los datos por si acaso, ¿ya? Aquí estamos almacenando datos enteros, positivos, negativos y también reales, ¿no? Del tipo real. Entonces, la variable A en este caso tendría que haber sido real, ¿no? Tienen que ser de un solo tipo los datos, ¿ya? Es la cuestión, ¿no? Entonces, podemos localizar, como les decía, a través del subíndice, ¿no? Este subíndice tiene que ser también entero positivo, incluido el 0, ¿ya? No puede haber fraccionario o con decimales, por decir 1.5. No puede haber, ¿no? Posiciones 1.5, ¿no? Tienen que ser exactos, ¿ya? Y también deben ser positivos, ¿no? 0 o positivos, ¿ya? Tener cuidado en eso. No hay una posición a sub menos 2, digamos, ¿no? No hay.
Bien, para fin de notación también, valga la aclaración, los subíndices en el lenguaje Java, ¿no? Y en el Python también se pone entre corchetes, ¿no? En matemáticas estamos habituados a colocar, a colocar como subíndice, ¿no es cierto? Un número pequeñito al lado derecho, en la parte de abajo, ¿no ve? O usar paréntesis también. Pero en este caso, por las notaciones del lenguaje mismo, entonces es entre corchetes, ¿ya? Bien. También les decía que los subíndices pueden ser variables, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos K que vale 3, es una variable, A sub K, entonces el K se reemplaza por su valor respectivo, A sub 3, y en la sub 3 tenemos 837, ¿no? Entonces es como un repaso nomás a esto, ¿ya? Bien, también en diagrama de flujo, aquí está, digamos, la forma de hacer leer, ¿no es cierto?, los elementos del vector. Siempre hay que inicializar una variable, en este caso viene acorde el ciclo del for, ¿no? Porque tenemos un número n que sabemos cuántos son, ¿no es cierto? N números. El n, claro, puede variar, ¿no? Dependiendo de la cantidad de números a almacenar en memoria, ¿ya? Entonces, desde 0 hasta n, fíjense, ¿no? O bien, C toma el valor inicial mientras C sea menor a n, fíjense. ¿No? Hay que tener cuidado en eso porque estamos empezando en 0, ¿ya? ¿No? A contar, como se dice, los elementos del vector, ¿ya? Y menor a n, ¿no? O sea, si n vale 10, ¿no es cierto? Entonces, aquí el contador va a variar de 0 a 9, ¿no? Para leer los 10 elementos. ¿Ya? Entonces, uno también puede poner desde 1 hasta c menor o igual a n, ¿sí? Puede también poner, pero hay que tener mucho cuidado en el dimensionamiento, ¿no? Entonces, con un ciclo for, ¿no es cierto?, un contador C de 0 a n, ¿no es cierto?, hacemos leer los elementos del vector B o A, ¿no? Si C vale 0, va a leer A sub 0. C se incrementa en 1, vale 1. 1 menor a n, sí lea el A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, hasta el A sub n menos 1, ¿no? Cuando ya sea igual a n, sale del ciclo, ¿lo ve? Entonces tengan cuidado en poner, digamos, el alcance, ¿no es cierto?, de la variable c, ¿no? Desde ya que empezamos en 0. Ahora también se puede empezar en 1, no hay ningún problema, ¿no? Solo les dije que hay que tener cuidado al momento de usar el lenguaje. Bien, entonces, dicho esto, no sé si tienen alguna pregunta. Licenciado, una consulta. Cuando pones en cada cajita, ¿es el contador de que está cada caja, el número que hay que poner? Claro, cuando C vale 0, ¿no es cierto?, hay que leer el A sub 0, ¿ya? O si quieres también esto en Python, por ejemplo, haces leer con una variable X, ¿no? Y de 100, digamos, ese X lo asignas en el A sub C. No sé, creo que no se puede hacer leer directamente, ¿no? En cambio aquí, ¿no es cierto?, el lenguaje en el Java y otros anteriores, lee uno por uno, ¿no? C vale 0, entonces lee el A sub 0. Es como decir leer X también, ¿no ve? Lee el A sub 0. C se incrementa en 1. 1 menor a n, sí, lea el A sub 1. A sub 2, A sub 3, A sub 4, ¿no? Conforme vaya variando C. ¿Ya? Entonces C es un contador y además es subíndice, por si acaso. ¿Sí? Sí, gracias, licenciado. Ya. Bien, entonces vamos a pasar a los algoritmos con diagramas de flujo. A primera instancia vamos a ver diferentes operaciones que se puedan realizar y después también generaciones de números en vectores, ¿no? Bueno, hacer leer un vector A de n elementos, hallar el promedio general y el promedio de los números pares, mostrar los resultados, ¿no? Entonces tenemos un grupo, digamos, de números, ¿no es cierto?, que hay que almacenarlos en un vector A de n elementos, ¿sí?
del cual de todos hay que hallar el promedio general, y además, por otra parte, el promedio de los números pares, ¿no? De los números pares. Bien, entonces ahí tenemos el ejemplo, por si acaso, el vector A con 10 elementos, ¿no? Con 10 elementos. Y aquí están los subíndices, ¿no es cierto? De 0 a 9. Es el almacenamiento de los datos, de 0 a 9, ¿ya? Entonces, en cada casilla, ¿no es cierto?, hay que colocar los valores que se vayan leyendo, 12, 15, 23, 8, etcétera, ¿sí? Luego, para el promedio general, hay que sumar todos los números y dividir entre 10, ¿sí? El promedio de los pares, hay que detectar los números pares y hay que sumarlos y dividir entre la cantidad de números pares, que en este caso es 6, ¿sí? Bien. Entonces, iniciamos, leemos n, sumatoria general, SG en 0, sumatoria de pares en 0, contador de pares en 0, ¿no? Necesitamos contar cuántos pares existen, ¿no? ¿Ve? Sabemos que son n números, entonces no hay problema sobre el promedio para hacer la división en el promedio general, ¿no ve? Eso es. Bien, con un ciclo del for para hacer leer los datos, ¿no es cierto? C desde 0 hasta n, ¿ya? O C menor a n, ¿no ve? Y lea el A sub 0, A sub 1, A sub 2, A sub 3, como lo decía hace un momento, ¿no es cierto? Entonces, este es proceso para hacer leer, ¿no? Los datos del vector A de n elementos, ¿sí? Una vez que ya tenemos en memoria, entonces hay que proseguir, ¿no? Entonces lo que sucede, digamos, es que una vez que tenemos en memoria los datos, podemos invocarlos en cualquier momento, ¿no? Y de cualquier lugar, ¿no? Nosotros vamos a empezar por el principio, seguramente por el A sub 0, pero se puede empezar por el A sub n u otros, ¿ya? No hay ningún problema, ¿sí? Porque están en memoria. En la memoria RAM, por si acaso, ¿no? Entonces, ya para responder al problema, también otra vez redefinimos el ciclo del for, ¿no es cierto? Siempre hay que volver a redefinir el ciclo, ¿no? Porque al salir del anterior ciclo, sé cuánto vale. O digo, n cuánto, claro, sé cuánto vale. Vale n, ¿no? Porque era hasta c menor a n. Entonces, al salir del ciclo, ha tenido que valer n, ¿no? Entonces, C está en n, ¿no? Y no podemos usar C sub n, ¿no es cierto? Entonces, para evitar eso y para empezar de nuevo, hay que empezar nuevamente redefiniendo el ciclo del for, ¿no? Con su valor inicial, su valor final y su incremento. ¿Sí? Bien, entonces, con C0 le sumamos el A sub 0 en SG igual a SG más A sub 0. ¿Sí? A sub 0, A sub 1, A sub 2, ¿no? Conforme vaya avanzando, ¿ya? Bien, entonces ya está sumado, digamos, en SG el primer elemento, ¿no? Y necesitamos saber si ese número que se ha leído o el elemento de la sub C es par, ¿no? Si es impar no nos interesa, pero si es par hay que sumarlo y después tenemos que hallar su promedio, ¿no ve? Entonces, A sub C módulo 2 es igual a 0. Estamos preguntando si el A sub C es par. Si es par, entonces sale por el lado derecho y coloca en SP lo que antes había en SP más A sub C. ¿Sí? Entonces, ese elemento que es par, lo suma, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el 12, ¿no? La primera vez es par, ¿no es cierto? Entonces lo va a sumar. Como ha sumado un número, ha detectado y ha sumado un número, entonces hay que contar, ¿no? Entonces el contador de pares será incrementado en 1. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Fin de ciclo de C, vuelve atrás, C se incrementa en 1, ahora vale 1, 1 menor a n, sí, siga nomás entonces, colocar en SG lo que antes había en SG más A sub C. O sea, le está sumando ahora el A sub 1 ya también, ¿no? Luego, ese A sub 1 módulo 2 es igual a 0. Sí, entonces suma el par y lo cuenta. Si dice que no lo es, entonces no hace nada y se pasa de largo, ¿no? Porque se trata de un impar y no necesitamos sumar los impares. Necesito el 15, por ejemplo, que está en el segundo dato.
15 módulo 2 es igual a 0, no lo es, entonces no hace nada, ¿no? Simplemente va al fin del ciclo e incrementa C después, y C se incrementa en 1, y C menor a N, sí, continúe, ¿no es cierto? Entonces, en este ciclo del for, ¿qué está haciendo? Está sumando los números en forma general, y además, por un lado, o por otro lado diré, está sumando los números pares, ¿no? Los elementos que tienen el valor par, ¿ya? Bien, entonces, al salir de ese ciclo, haya el promedio general, ¿no es cierto? Como la sumatoria general dividida entre n, ¿no? PG igual a SG dividido entre n, ¿sí? Entonces, aquí ya está hallando el promedio general, y lo único que tenemos que hacer es hacerlo desplegar, ¿no? Pero todavía no estamos haciendo eso. Ahora, ¿habrá pares en el lote o en el vector? ¿Habrá pares o no habrá pares? Bueno, aquí en nuestro ejemplo sí hay, pero ¿qué tal si no hay? ¿Lo ve? Entonces preguntamos si hay elementos. ¿Cómo preguntamos? Preguntamos si el contador de pares es mayor a 0, ¿no? Si el contador de pares es mayor a 0, ¿no? Si algún momento se ha presentado un par, ¿no es cierto? Cuando sale por sí en el anterior ciclo, ¿no? Se cuenta, ¿no? Inicialmente era 0, después le cuenta de 1 en 1. Entonces, ¿contador de pares es mayor a 0? Sí. Entonces puede hallar el promedio, ¿no? El promedio de pares igual a SP dividido entre CP. ¿Sí? Entonces, ahí halla el promedio de los pares. Si dice que no, CP no es mayor a 0, ¿qué significa? Que CP está en 0. ¿Sí? Tal como lo hemos definido inicialmente. CP en 0. Permanece en 0 porque no hay pares. ¿Ya? Entonces, promedio de pares igual a 0. Hacemos 0 el promedio de pares para indicarnos de que no hay pares, ¿no? O sea, nosotros al interpretar el resultado, PP igual a 0, no hay pares, ¿no? Esa es la interpretación que se da a la variable, ¿no? Entonces, una vez que hace esto, despliega, ¿no es cierto?, el promedio general y el promedio de los pares. Y luego fin. ¿Sí? Bien. De esa forma trabajamos, ¿no? Con lotes de valores. Como ven ustedes, lo que se hace para un número, ¿no es cierto? Para un elemento, se hace para todos y lo único que varía es el subíndice C, ¿no? Eso es lo único que varía. O sea, una variable A, le estamos aumentando el subíndice C, ¿no? Nada más. Así de sencillo es esto. ¿Alguna pregunta? ¿Hay preguntas? Continuamos entonces. Ahora tenemos el problema, hacer leer un vector A de en elementos, determinar el mayor y menor valor como las posiciones que ocupan en el vector, ¿no? Hay que buscar el mayor y el menor, y en qué lugar además se encuentran dentro del vector. ¿Se entiende, no? El problema. Entonces aquí tenemos el mismo vector anterior, ¿no es cierto? Vector A con 10 elementos, numerados del 0 al 9, ¿no? Bien, ¿cuál es el mayor? Aquí podemos ver que el 80 es el mayor. ¿En qué posición está? En la posición 3, o sea, el subíndice nos indica la posición. ¿Sí? Obviamente contando desde 0, por si acaso, ¿no? Cuidado que se confundan. Alguien puede decir, no, está en la posición 4. Y el menor, digamos, es el 7, ¿no ve? Y está en la posición 6. Ya está en la posición 6. ¿Sí? Bien. Entonces pasamos al diagrama, ¿no es cierto? Tenemos un algoritmo solo para buscar el mayor y el menor y las posiciones en las cuales se encuentra. ¿No ve? Bien, iniciamos, leemos n, el número de elementos que puede ser 10. Con un subciclo del for con la variable de control C, hacemos leer los respectivos elementos, ¿no? A sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub 3, etcétera, ¿no?
los n elementos. Bien. Ahora tenemos que buscar, ¿no es cierto?, el mayor y el menor, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a suponer que el primer elemento es el mayor y el menor a la vez. ¿Ya? Así nos evitamos de hacer otras inicializaciones, ¿no? Entonces, el menor es el A sub 0 y está en la posición del menor 0. El mayor también es el A sub 0, también la posición del mayor es 0. ¿Sí? Estamos suponiendo nomás. ¿Sí? Suposición, ¿no? Para no estar tanteando con otros valores, ¿no ve? Entonces, el primer elemento del vector, vamos a suponer que es el mayor y el menor a la vez. En el proceso se va a cambiar seguramente, ¿ya? Entonces, eso es importante, ¿no? Bien, aquí tenemos una variable C, ¿no es cierto? De un ciclo for de 0 a n también, ¿no? Siempre hay que volverlo a redefinir, ¿no es cierto? El subíndice, ¿no? C igual a 0, ¿qué va a ser? Pregunta, ¿no? ¿El A sub C es mayor o igual que el maíz, supuesto? Obviamente que sí, ¿no es cierto? Porque, no, hemos supuesto que es el 12, ¿no? 12 mayor o igual a 12. Sí, ¿no es cierto? Es igual por el igual, ¿ya? Entonces, por el igual, fíjense, igual nomás al sub 0 lo confirma en el MAI y la posición que ocupa también es el 0, ¿no? Es como si lo estuviera confirmando. ¿Sí? Bien. Eso es para el mayor, ¿no? Para el menor, A sub C es menor o igual que el men. A sub C, ¿cuánto vale? 12 también, ¿no es cierto? En los valores iniciales que hemos dado. ¿Ya? Menor o igual al men, que 12 también. Sí, aquí también lo está confirmando al 12 como si fuera el menor, ¿no es cierto? Coloca en men el A sub C y en el postme el valor C, ¿no? La posición. Bueno, esto es inicialmente. ¿Ya? Fin de ciclo de C, vuelve atrás, se incrementa en 1. ¿No? Entonces no lee, sino que el A sub 1 es mayor o igual que el MAI, ¿no? Por ejemplo, 12 es mayor que 15, no, a ver, 15 es mayor que 12, ¿no es cierto? 15 es mayor que 12, sí, entonces el nuevo mayor es el 15 y está en la posición 1, ¿no es cierto? Entonces eso ya lo va sustituyendo, ¿no es cierto? Bien. Aquí, el A sub C es menor o igual que el main. El A sub C vale 15 en este momento. ¿Es menor o igual que el 12? No, ¿no es cierto? Sale por no y no hace nada. Entonces aquí se está manteniendo el 12 como si fuera el menor, ¿no? Entonces hay que bien enfocarse en la pregunta que se hace, ¿no? Fin de ciclo de C, vuelve atrás, se incrementan otra vez, ¿no? Y sucesivamente, ¿no? Va a ir preguntando por los respectivos elementos, ¿no? Una vez que C ya sea mayor o igual a N, ¿no? Cuando C ya sea igual a N, ¿ya? Sale del ciclo, entonces simplemente despliega el mayor, ¿no es cierto? Mayor entre paréntesis, entre apóstrofes está aquí para que despliegue como mensaje, y el respectivo mayor, MAI. Y post también, el mensaje post y la posición que ocupa, la posición del MAI, ¿no? Lo propio con el menor, el valor, el mensaje y su valor, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera está desplegando el mayor y el menor. Y luego fin. ¿Alguna pregunta? Nada. Bien, hacer leer un vector en elementos. Determinar cuántos números primos se encuentran en el vector. Mostrar el contador de primos, ¿no? O sea, en el vector tenemos que determinar cuántos primos existen, ¿no? O sea, cuántos números primos hay en el lote de números, ¿no? O con el vector.
Trabajamos también con el anterior vector, ¿ya? Y este, ¿no? Tenemos que verificar cuántos primos hay, ¿sí? Aquí tenemos en el vector, ¿no es cierto? A simple vista el 23, el 3 y el 5, ¿no es cierto? Son números primos, ¿ya? Eso es lo que tenemos que buscar, ¿no? Y aquí hacemos desplegar el 23, el 3 y el 5, y además el contador de números primos igual a 3, lo que está buscando como resultado final, ¿ve? Bien, entonces lo único que tenemos que hacer es aplicar el algoritmo de la, ¿no es cierto?, de la definición, ¿no es cierto?, del número primo, ¿no? ¿Cuándo es un número primo? Cuando es divisible consigo mismo y por la unidad. Dos divisiones nomás exactas, digamos, ¿no? Si tiene más de dos divisiones exactas, no es primo, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? Bien, inicio. Leemos n, ¿no? La cantidad de elementos del vector. El contador de números primos en 0, ¿sí? Entonces ya estamos inicializando variables. Lo propio con C, ¿no es cierto? Ahí estamos leyendo, ¿no es cierto?, los elementos del vector, ¿no? C desde 0 hasta n y lea el A sub C, ¿no? Entonces esto lo va a hacer las n veces requeridas, ¿no? Bien, una vez que ya está en memoria, pasamos a verificar si cada elemento, ¿no es cierto?, del vector A es primo o no es primo, ¿ya? Bien, volvemos a definir el ciclo, ¿no es cierto? Siempre hay que volver a redefinir el ciclo, ¿no? Con la variable de control, C, que estoy usando en este caso. Si utilizan otra variable, bueno, no hay problema, ¿no es cierto? Pero aquí estoy usando la misma variable, ¿no es cierto?, para usar memoria, digamos. ¿Ya? Aunque hoy en día tienen gran cantidad de memoria las computadoras, ¿no? Así que va a ser indiferente tal vez. Entonces, C desde 0 hasta n también, ¿no? Para cada uno de los elementos. ¿Qué vamos a hacer para cada uno de los elementos? En X voy a colocar el A sub C. ¿Para qué? X me va a servir como variable de trabajo, ¿ya? Con el cual voy a trabajar. Y no estar anotando A sub C con corchetes, sufins, etcétera, ¿no es cierto? Mejor es trabajar con una variable suelta, ¿no? X. Entonces, un elemento del vector, en este primer caso, el A sub 0, lo va a colocar en X. Y fíjense, el contador de divisiones exactas hago 0, ¿no? El contador de divisiones, ¿no? Hago 0, ¿ya? Bien. Entonces, también define un ciclo para las divisiones, ¿no es cierto? Hay que definir un ciclo para las divisiones. Desde 1 hasta X, ¿no? Aquí no hay desde 0, por si acaso, ¿no? Es desde 1 hasta X. No hay división entre 0. Ustedes saben eso, ¿no ven? Entonces hay que tener cuidado de eso. Entonces, no, aunque no venga el caso, ¿no? El divisor desde 1 hasta X, ¿no? Desde 1 de menor o igual a X, ¿no es cierto? Si fuera, por ejemplo, 12, entonces desde 1 hasta 12, ¿no? Entonces vamos a hacer divisiones, ¿no? Desde 1 hasta 12, ¿ya? ¿Cuántas divisiones exactas habrá? Eso es lo que vamos a preguntar después. Si es 2, entonces se trata de un número primo. Pero si es diferente de 2, ¿no es cierto?, entonces no es primo. Entonces se descarta, ¿no? Para fines del problema, ¿ya? Entonces, con un contador les decía, D vamos a hacer, ¿no? Las divisiones, ¿no? Y empezamos aquí la división. X módulo D es igual a 0. O sea, aquí estamos preguntando si el residuo es 0, si la división es exacta, ¿no? Nos dice que sí, entonces se ha producido una división exacta y el contador de divisiones exactas se incrementa en 1. Y obviamente que va a ocurrir eso, ¿no es cierto? Porque el D vale 1, ¿ya? Entonces, 12 entre 1 es a 12 nomás, ¿no es cierto? No sobra nada. Entonces, eso cuenta, ¿no? Fin de ciclo de D, vuelve atrás, D se incrementa en 1, ahora vale 2. Entonces, 12 módulo 2 igual a 0, sí, también, ¿no es cierto? Porque es divisible entre 2. Entonces, contador de divisiones incrementa en 1, ya vale 2. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Va a dividir hasta que cumpla el valor de X, ¿no?
¿Cuántas divisiones exactas habrá sucedido? No sabemos, ¿no es cierto? No sabemos. Entonces, aquí preguntamos al salir del ciclo, ¿ya? ¿Cuántas divisiones exactas hay, ¿no es cierto? En caso nos interesa que sea igual a 2, ¿sí? O sea, aquí estamos haciendo cumplir, ¿no?, la división el concepto del número primo, ¿no es cierto?, de que sea divisible consigo mismo y por la unidad, o sea, 2 divisiones exactas, ¿no? Eso es lo que estamos controlando, ¿ya? Entonces, el contador de divisiones exactas es igual a 2, sí. Entonces, se trata de un número primo y hacemos desplegar ese número primo. Desplieguese el A sub C, ¿no? Puede ser también X, no hay problema, ¿sí? Mejor, pero el A sub C, ¿ya? Aunque tenemos que escribirlo con corchetes, con sufix, todo, ¿no ve? Entonces, implica más operaciones también, ¿ya? Porque hay que evaluar como subíndice, etcétera, ¿no? Entonces, también podemos hacer X aquí, ¿no? No hay ningún problema. Y luego, como hemos encontrado un número primo y además hemos desplegado ese número primo, el contador de números primos incrementamos en 1. Entonces, aquí si antes valía 0, ahora va a ser 1. Ya va 1, digamos, algo así, ¿no? Bien, fin de ciclo de C, vuelve atrás, entonces C se incrementa en 1 y el siguiente número, el siguiente elemento, por ejemplo, el 15, ¿no es cierto? El 15 lo coloca en X y nuevamente procede a hacer las divisiones, ¿no? Desde 1 hasta 15, ¿ya? Desde 1 hasta 15. Una vez que salga del ciclo de las divisiones, pregunta, ¿CDE es igual a 2? Sí. Si hubo solo 2 divisiones, sale por sí. Si no, pasa de largo. ¿No ve? Así es. Ahora no me estoy confundiendo, ¿no es cierto? El 12 no es primo, no hace nada. El 15 no es primo, no hace nada. El 23, ¿no es cierto?, tiene 2 divisiones exactas nomás. Entonces, aquí, ¿no? CDE es igual a 2. Sí, porque el 23 solo tiene 2 divisiones exactas, ¿no? Entre el 1 y el 23, ¿no? Entonces despliega el 23 y lo cuenta, ¿no? Aquí sí realmente está ocurriendo, ¿no es cierto?, que se ha encontrado un primo y está contando, ¿no es cierto? Si alguien gusta hacer desplegar su posición, dice simplemente aquí le aumenta un C, ¿no? Desplegar un C y listo, ¿ya? Bien, de esa forma, ¿no es cierto?, el contador, o mejor dicho, una vez que se produzcan 2 divisiones exactas de cada elemento, va a desplegar el respectivo elemento y lo va a contar, ¿no? Y una vez que salga del ciclo, cuando ya acabe con todos los números, sale del ciclo y despliega el contador de números pares. Y luego fin, ¿sí? Sencillo, ¿no es cierto? El único problema es la abstracción que hay que hacer sobre las divisiones, sobre el número de divisiones. ¿Alguna pregunta? Licenciado, cuando Sí. usted está contando por vector, por decirle el 15, entonces 15 veces tiene que dar vuelta todo el for. El ciclo del for del D. Ay, ay, ay. Sí, o sea, tiene que Entonces ser va 15. contando por decirle que no es por decirle un vector es cada dígito, o sea, un solo No, dígito, no, no no, se no, cuenta no, así. no, no. No, no, no. Cada elemento es un número, ¿ya? Tengan muy en cuenta eso, ¿sí? Y aquí en las divisiones, por ejemplo, si dice 15, entonces va a ser 15 divisiones, ¿no? Aquí, si vale 12, va a ser 12 divisiones. Si vale 23 o 80, va a ser 80 divisiones, sucesivamente, ¿no? Y va a contar las divisiones exactas que existen. Ahora, si se tratara de un número 1000, digamos, ¿no? Aquí en vez de 8 puede ser 8000. Imagínense cuánto va a tardar, ¿no es cierto? 8000 divisiones tiene que hacer. Y es innecesario, ¿no es cierto?, desde el 4000 hasta el 8000, o del 4001 al 8000, innecesario, ¿no? Va a perder tiempo nomás. Entonces, hay que optimizar, aquí lo vamos a poner X medios, listo, ¿sí? Bien, entonces, esta es la forma, digamos, de ver si es un número primo o no es primo, ¿no? Ustedes también, por otra parte, han de ver en el Face el debate sobre que un boliviano de Sucre
ha encontrado la fórmula para determinar cuántos primos hay hasta cierto número, ¿no es cierto? Bien, eso es una habilidad, digamos, que tiene la persona de encontrar eso, ¿no es cierto? Que hace tiempo no se encontraba, ¿no? Ya algún momento les decía que desde Pitágoras no se podía hacer, no se encontraba, ¿no? Pasándose por otras fórmulas de Stirling, de Riemann, etcétera, ¿ya? Pero ahora lo han encontrado, ¿no? La fórmula de Weimar, digamos, que es un poco sofisticada y lo ha hecho un ingeniero, ¿no? Y bueno, hay reacciones también, ¿no? De parte de los matemáticos, ¿ya? Ahora los matemáticos tienen el deber de demostrar como teoremas, lastimosamente, ¿no? Porque el ingeniero solo ha descubierto, ha hecho la fórmula, ¿ya? Pero no ha demostrado, digamos, como teoremas, ¿no? Entonces hay que complementar con eso. Licenciado, pero otra consulta acerca de, por ejemplo, encontrar los primos. Por ejemplo, estamos ahorita en el vector 15. Va a ir Elemento buscando, 15. va a ir buscando, por decirte, va a encontrar el 7 y ahí va a entrar el 7. Entonces, ¿eso más va a contar? Eso ya, esa parte, ¿no? Por ejemplo, va a encontrar el 7, el que es primo también. Claro. Y va a encontrar el 12. Y entonces ahí eso va a seguir contando. Para cada uno va a hacer las divisiones, ¿no es cierto? Para cada uno va a hacer las divisiones correspondientes, ¿ya? Para cada número, para cada elemento. Para el 23, para el 80, para el 3, etcétera, ¿no? En la medida que vaya encontrando números primos, va a ir contando, ¿no? Aquí el 23 va 1, el 3 encuentra el 3, van 2, encuentra el 5, van 3, ¿no? Encuentra otro número que es el 11 o el 97, ¿no es cierto? Entonces va a ir contando, ¿ya? Ese contador está aquí abajo, ¿no es cierto? De acuerdo al número de divisiones que tiene, el contador de números primos se incrementa en 1. Cuando lo encuentre. Si no lo encuentra, no lo hace nada, ¿no ve? O sea, si no tiene 2 divisiones, no hace nada, se pasa de largo nomás. Ya, gracias, licenciado, pero yo pensaba que agarraba cada vector agarraban y, o sea, directamente, digamos, es 80 y si es primo o no, así. Bueno, gracias, licenciado. Ya. Bueno, ahora tenemos otro problemita. A ver, leer un lote de n números. Bueno, siempre hablamos de n números, ¿no? Aunque debían. Si el número es mayor a 90, almacenar como elemento del vector C. Si el número es mayor a 99, almacenar como elemento del vector C. Si es menor o igual a 99 y par, como elemento de un vector P. Si es impar, como elemento de un vector R. Mostrar los vectores que contengan elementos. Bueno, fíjense, estamos entonces haciendo leer un lote de números, ¿no es cierto? Entonces, estos números pueden ser mayores o menores a 99. Si es mayor a 99, hay que almacenar en un vector C. ¿Sí? Tal vez de centena puede ser, ¿no es cierto? En un vector C. ¿Ya? Si es mayor a 99. O sea, estamos hablando del 100 para adelante, ¿no? 100, 101. Implícitamente, ¿qué vamos a preguntar? Si es mayor de 2 dígitos. ¿Sí? Por una parte. Ahora, si es menor a o igual a 99, cuando es menor o igual a 99, ¿no es cierto? Y además es par como elemento de un vector P, de pares. ¿Sí? Si es impar como elemento de un vector R. ¿No? Entonces, si es mayor a 99, almacenamos en un vector C. Si es menor a 99, menor o igual a 99 y par, en un vector P. Y si es impar, entonces en un vector R. ¿Sí? Entonces tenemos que analizar, ¿no es cierto?, cómo es el número o el elemento, ¿no? Cómo es el valor del elemento, quiero decir, ¿ya? Y después nos dice mostrar los vectores que contienen elementos. De repente no hay números mayores a 99, entonces no hay, ¿ve? Entonces no se puede desplegar. O lo contrario, todos son mayores a 99. Entonces no va a haber vector P ni vector R. También puede no haber pares o impares, entonces todo eso vamos a ver, ¿no es cierto?
Entonces, aquí simplemente se trata de ver si el número es de mayor o igual a 99, o ¿cómo es? Mayor a 99 o menor o igual a 99, y almacenar en diferentes vectores de acuerdo a las características que se dan, ¿no? Bien, pues aquí tenemos, es simplemente lectura, ¿no es cierto?, de elementos y luego desplegar, digamos, esos vectores que se han creado, ¿no ve? Bien, eso no más es. Entonces, iniciamos, leemos n. Aquí, fíjense, vamos a establecer contadores para los tres vectores, ¿sí? K para el vector C, J para el vector P y H para el vector R, ¿sí? Los subíndices de los vectores inicialmente están en 0, que significa que todavía no hay elementos, no estamos usando, simplemente estamos inicializando el subíndice, ¿ya? Bien, entonces aquí entramos a un ciclo T, ¿no? De contador, que va a servir de contador, ¿no es cierto?, en el ciclo del for. T desde 0 hasta n, ¿sí? T menor o igual a n, ¿no es cierto? Ya, si fueran 200 números, ¿no es cierto?, hay que leer desde 0 hasta el 199, ¿ya? Incremento de t en 1, ¿no? Entonces, para no complicarme con los subíndices, hago leer con una variable x, ¿sí? Con una variable x, ¿no es cierto? Para no estar haciendo leer como subíndice y luego haciendo un tratamiento, qué sé yo. Entonces, simplemente como x. Preguntamos si este x es mayor a 99, ¿no? Si x es mayor a 99. Sí, es mayor a 99, ¿no? Entonces, en el C sub k va a colocar x. En C sub k coloca x, ¿sí? K vale 0. En el C sub 0 coloca x, ¿sí? Listo, ya está entonces, ¿no? E incrementa su contador o el subíndice k en 1. Incrementa nada más, no está ¿no? Todavía no lo está usando, como se dice, ¿ya? Incrementa nada más. Pero está preparado para la siguiente vez, ¿no? La siguiente vez en C sub 1 va a colocar x, ¿no? La siguiente vez. Si es que viene por ahí. Si no, tal vez no, ¿no es cierto? Bien, ahora, si el Sx que hemos leído no es mayor a 99, entonces es menor o igual. Sale por no. Ahora, ¿qué nos interesa? Que sea par o impar, ¿no? Entonces preguntamos, x módulo 2 es igual a 0, ¿no es cierto? Preguntamos si es el número x que se ha leído, ¿no? Que es menor a 99, es par. Si es par, estamos preguntando, ¿no? Si es par, entonces en P sub j colóquese x, ¿no? Ese x que se ha leído, que es menor a 99, ¿no? Y además es par, entonces colóquese en P, ¿no? En P sub j. Y j se incrementa en 1, ¿sí? Ahora ya vale 1 también. Ha avanzado j para la siguiente vez, como subíndice. Ahora, si no es par, entonces significa que es impar, no hay otra, ¿no? Por sí o por no, no hay más respuestas. Si dice que no es par, entonces es impar necesariamente. Entonces, en R sub h coloca x, ¿no? H inicialmente valía 0. Entonces, en R sub 0 coloca x. E incrementa h en 1. Ahora ya vale 1, ¿sí? 1, 2, conforme vaya avanzando, apareciendo impares, ¿no es cierto? Luego nos encontramos con un fin de ciclo de t y vuelve atrás. T se incrementa en 1 y lee el siguiente número x, ¿sí? Lee el siguiente número x, el segundo, digamos, ¿no ve? ¿Este número es mayor a 99? Sí, entonces salga por sí y almacena en un vector c, incrementa k. No, entonces nos pregunta si es par. Si es par, entonces almacena en c en un vector p, y si no, en un vector r, si es impar, ¿no? Y sucesivamente es lo que va a hacer con los n números, ¿ya? Cuando ya salga de este ciclo, hay que desplegar, dice, si tiene, si hay elementos en el vector, ¿ya?
Primeramente, vamos a preguntar por el vector, para el vector C, ¿no? Entonces, el subíndice, ¿cómo está? ¿Cómo podemos detectar si el vector tiene o no tiene elementos? ¿No es cierto? ¿Cómo podemos detectar? ¿Ya? Entonces, simplemente preguntando cuánto vale el subíndice, ¿no? En este caso, K es el subíndice del vector C, ¿no es cierto? Inicialmente estaba en K en 0, ¿no? Y conforme vayan apareciendo números mayores a 99, el K se iba incrementando, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que hacemos aquí. Preguntamos si K es mayor a 0, ¿sí? Si K es mayor a 0. Si no hubiera, K está en 0. Sale por no y no hace nada, ¿no? Pero si K es mayor a 0, entonces sale por sí. Entonces, con un subíndice T, desde 0 hasta K, ¿no es cierto? Hacemos desplegar los respectivos elementos C sub T, ¿sí? Cuando K sea mayor a 0, entonces desplegamos los K elementos, ¿ya? Solo que es desde 0. Hay que tener cuidado en eso, ¿no? Continuamos, vamos a 1. 1 ya también es por el J, ¿no? O sea, por el vector P, ¿no? ¿Hay o no hay números pares en el vector? Preguntamos entonces cómo es su subíndice, ¿no es cierto? Deducimos prácticamente. J es mayor a 0. Si es mayor a 0, entonces significa que hay pares. Si no, entonces no hace nada y pasa de largo, ¿no? Entonces, si es mayor a 0, entonces con un subíndice T, desde 0 hasta J, ¿no? Va a desplegar los números pares, ¿no? Es el ciclo para desplegar los números pares, ¿ya? Listo. Y el otro vector, R, ¿no es cierto? ¿Habrá elementos en R? Preguntamos cómo es su subíndice, ¿no? H es mayor a 0, sí. Entonces, significa que hay impares, ¿no es cierto? Hay impares. Entonces, definimos T desde 0 hasta H, ¿ya? Y desplieguese R sub T. ¿Ya ve? Entonces, es un ciclo para desplegar, ¿no es cierto?, los elementos del vector R, ¿no? Que en total son H elementos, ¿sí? Fíjense cómo las variables KJH inicialmente han sido como subíndices, ¿no es cierto? Y luego como contadores también, ¿ya? Y luego lo estamos utilizando ya como parámetros en el ciclo for, como parámetro en el ciclo for, ¿no es cierto? Entonces, fíjense el comportamiento de estas variables, de las variables, ¿no? Y también, fíjense, el T he utilizado para leer todos los números y además en cada ciclo for estoy volviendo a utilizar T, ¿no? Pero siempre para cada uso que se hace, se vuelve a redefinir el valor inicial y su valor final, ¿no? En cada ciclo for para T, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Licenciado, ¿podría volver a explicar qué representa ese X en RH y P sub J? Ya. En forma general, ¿no es cierto? Hacemos leer los números, hay que hacer leer los números, ¿sí? Y estoy haciendo leer con una variable de trabajo X, ¿ya? Como antes hacíamos, ¿no es cierto? Leer X. Y hacemos leer número por número. Igual estoy haciendo leer número por número, ¿ya? Lo que sí, digamos, luego del análisis, digamos, de este valor X, voy a direccionarlo al vector que corresponda, ¿no? Al vector C, P o R, ¿sí? Entonces, para direccionar al vector C o para almacenar en el vector C, la condición que me pide el problema es que sea mayor a 99. Entonces pregunto si este X que hemos leído, X, es mayor a 99, sí. Entonces se debe almacenar en el vector C, ¿no? Entonces, para eso colocamos X en el elemento C sub K, ¿sí? Y K se incrementa en 1 para la siguiente vez, ¿no?
inicialmente K vale 0, ¿no es cierto? Entonces, en el C sub 0, coloca X. ¿Ya? No tengo el ejemplo, pero digamos un valor cualesquiera, digamos 65, o no, perdón, 120, digamos. Entonces lo va a almacenar en C, ¿no? Ahora, si el X no es mayor a 99, significa que es menor o igual a 99. Hay que interpretar, ¿no es cierto? La opción por no. Ahora, hay que ver si ese número que es menor a 99 es par o impar. Si es par, ¿no es cierto? Pregunto, X módulo 2 es igual a 0. Estoy preguntando si es par. ¿No? Siempre recalco la forma de preguntar si es par o impar o es múltiplo, ¿no es cierto? Esta es la forma que hay que utilizar. En este caso estamos preguntando X módulo 2 igual a 0 si es par. ¿Ya? Que si la división es exacta y no tiene residuo alguno. Entonces, la división es exacta, entonces el residuo es 0. ¿Ya? Entonces, si es par, ¿no? Este X lo almacenamos en el vector P de pares, ¿no? En P sub J. J vale 0 inicialmente. Entonces, en P sub 0 coloca X, ¿no? Ese número que se ha leído, ¿ya? Y se incrementa J en 1 para la siguiente vez. No sé si habrá siguiente vez, ¿no? Pero ya está. Y si no es par, significa que es impar. Sale por no. Y en el vector R sub H coloca ese valor impar. Que si vale 23, entonces lo almacena en R sub H. En el R sub 0, la primera vez. ¿No? Y H se incrementa en 1. Ahora ya vale 1. Pero está para la siguiente vez. ¿Vale? Bien. Entonces, eso hace para los n elementos, ¿no? O sea, con X estamos haciendo leer los elementos, no estamos haciendo leer como elemento de vector, ¿no? Posteriormente, estamos asignando como elemento de vector, ¿vale? Esa cuestión, ¿ya? Y luego preguntamos, ¿no es cierto? Dependiendo de los subíndices, ¿no es cierto? Si hay o no elementos, ¿no? Tanto por K, por J y por H. ¿Sí? No sé si entendió. Sí, licenciado, gracias. Ya. Continuamos. Ya bueno, entramos a la otra parte, ¿no es cierto? Es referente a la generación de series de números. ¿Ya? Generación de series de números. ¿Sí? A ver, ¿hay algún problema? No. Tampoco. Bien, ¿dónde está pues esto ahora? Generación de series de números. Bueno, en este caso hay que generar una serie de números, ¿no es cierto? Entonces, y almacenarlos en el vector respectivo, ¿no? Hay que crear, digamos, la fórmula para generar los diferentes números, ¿sí? Entonces, aquí dice generar y mostrar un vector A de n elementos que tenga la forma siguiente, ¿no? Entonces, ahí está el vector, ¿no es cierto? De 10 elementos, por ejemplo, ¿ya? El n valdría 10, ¿no es cierto? Entonces, tiene 10 elementos. En realidad 11, ¿no es cierto? Porque la numeración es de 0 a 10, ¿no? Son 11 elementos. Bueno, es la anotación nomás. Abajo están los números, ¿no es cierto? Con sus respectivos valores, ¿ya? Desde 0 hasta 9 está dado el vector, ¿no? 10 elementos. Y ahí contiene valores que se tienen que generar. 1, 4, 7, 10, 13, 16, ¿no? Igual que hemos hecho, ¿no es cierto? La primera vez, cuando generábamos números, ¿no? Y aquí igual hay que generar números, ¿no es cierto? Y lo único que se aumenta la variable es el subíndice, ¿sí? Era la cuestión, ¿ya? Bien, ahora, la diferencia entre cada par de números, ¿cuánto es? ¿No? Hay que ver eso para generar, ¿no? Entre 1 y 4 es 3. Entre 4 y 7 es 3. Entre 7 y 10 es 3. El incremento es constante de 3 en 3, ¿no es cierto? Ahí resulta del análisis entre cada dos elementos, ¿no? Pero tiene la particularidad de inicializarse en 1 o de iniciarse en 1. Y sobre eso se va agregando 3 en forma continua, ¿no? Eso no es eso. Bien, entonces, vamos a generar con una variable X estos números, ¿ya? Y luego lo vamos a asignar al respectivo
elemento de vector, ¿sí? Inicialmente, porque hay otras formas de hacer también, ¿no? Entonces aquí tenemos dos formas por si acaso, ¿ya? Entonces, el primero es trabajando con una variable x, ¿sí? Con una variable x. Entonces, iniciamos, leemos n, y la variable con la cual vamos a generar se llama x, y su valor inicial es 1, ¿no? Entonces ya estaríamos generando el 1, ¿ya? Bien, entonces ahora hay que asignar como elemento de vector. Entonces, c desde 0 hasta n, ¿no? Hay el ciclo del n. Y en el a sub c, colóquese x, ¿no es cierto? Si c vale 0, en el a sub 0 está colocando x que vale 1. Entonces ya está generando el 1. ¿Sí? Ya se ha generado el primer elemento. Con la variable x deberemos generar el siguiente valor. Si, la diferencia era 3, ¿no es cierto? 1 más 3, 4. Entonces le agregamos al x 3. 1 más 3, 4. 4 más 3, 7. 7 más 3, 10. ¿No es cierto? Ahí va a ir con x, aquí se va a generar los números, ¿no? Y en la instrucción anterior se va a asignar al respectivo vector, ¿no? Bien, entonces es lo que hace en este ciclo del C, ¿no? Del primer ciclo C, ¿ya? Genera ahí los números, ¿no es cierto? Incrementando de 3 en 3, ¿no? Una vez que ya he generado todos los números, desplegamos, hay que hacer un ciclo también, ¿no es cierto? C desde 0 hasta n, ¿sí? Y desplieguese elemento por elemento, a sub 0, a sub 1, a sub 2, etcétera, ¿no es cierto? Eso no se trata, ¿no? Ahora, claro, aquí el lenguaje Java, ¿no es cierto? Tenemos que hacerlo de elemento en elemento. En el Python ya cambian las cosas, ¿ya? Ahí desplieguese vector A y listo. ¿Lo ve? Como listas. Bien. Entonces, la primera etapa es generar y luego desplegar, ¿no? Bien. Eso lo hemos hecho con una variable de trabajo x. Aquí al lado derecho tenemos trabajando ya con elementos de vector. ¿Sí? Entonces ya no va a haber la variable x, sino vamos a trabajar con el elemento del vector, ¿no? Para ello, iniciamos, leemos n y el a sub 0 hacemos 1. Fíjense, inicializa como si x estuviéramos inicializando en 1. El a sub 0 se inicializa en 1. El primer elemento se inicializa en 1, ¿no es cierto? Y luego tiene que valer 4, 7, 10, etcétera, ¿no? Entonces, hacemos un ciclo para eso, ¿no? C desde 1 hasta n. Fíjense, desde 1, ya no es desde 0. ¿Ya? Porque el a sub 0 ya está generado, ¿lo ve? Entonces, empezamos en 1. Desde 1 hasta n, ¿sí? O menor a n, ¿lo ve? C desde 1 hasta menor a n, ¿ya? Entonces, en a sub c, c vale 1, ¿no es cierto? En el a sub 1 coloque c, el ac menos 1. Si c vale 1, 1 menos 1, 0. Entonces, sume el a sub 0 más 3, ¿no? O sea, el elemento anterior más 3, ¿no? Para colocar en el nuevo elemento a sub c. Es otra forma de generar, ¿no es cierto?, los elementos del vector. Pero ya en base a al mismo elemento del vector, al vector precedente, al elemento precedente, digamos, ¿no? Al cual hay que sumarle 3. ¿Sí? Entonces aquí no estamos usando una variable x directamente, ¿no? Sino estamos trabajando directamente con el elemento de vector. ¿Ya? Entonces eso que va a hacer. Aquí la novedad es que aquí en el subíndice hay una operación, ¿no? De resta. Y luego, bueno, va a desplegar el vector A de en elementos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Nada. Ya habíamos estado en la página 7. Qué rápido. Generar y mostrar un vector A de en elementos con los números de la serie de Fibonacci. ¿Sí? Antes generábamos en forma suelta los números de Fibonacci, ¿no es cierto? Ahora hay que generarlo en un vector, ¿no? Aquí tenemos el vector de 0 a 10, bueno, de 0 a 9, lo que está en el ejemplo numérico, con los respectivos números de Fibonacci, ¿no? 0, 1, 1, 2, 3, 4, ¿no? No se olviden de que ¿no? Los números de Fibonacci es la suma de los dos
anteriores, ¿no? Y conforme vaya generándose, ¿no? Hay que ir también retrocediendo los números, ¿ya? Para luego sumarlos, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces aquí también tenemos dos formas de hacer eso, ¿no? Bueno, aquí a ver. Bueno, el primero, digamos, trabajando con elementos de vector y el segundo con variables de trabajo X y Y. ¿Sí? Bien, ahora empezaremos por el lado derecho, izquierdo entonces, ¿no? Inicializando los dos primeros elementos, ¿no? El A sub 0 en 0 y el A sub 1 en 1. ¿Sí? O sea, los dos primeros elementos estamos ya asignando sus respectivos valores. El A sub 0 que vale 0 y el A sub 1 que vale 1 también. ¿Sí? Bien, entonces, como ya están generados los elementos 0 y 1, entonces hay que generar solo a partir del siguiente, que sería el segundo, o el 2, ¿no? Entonces, C desde 2 hasta N, ¿sí? C desde 2 hasta N, ¿ya? Con incrementos de 1 en 1, ¿no es cierto? Entonces, en el A sub C, coloque C, el A C menos 1, sub C menos 1 más el A C menos 2. ¿No? Si C vale 2, entonces en A sub 2 va a colocar el A sub 1 más el A sub 0, o sea, los dos elementos anteriores. ¿Sí? En A sub 2 va a colocar el A sub 1 más el A sub 0. Listo, ya tenemos hasta el A sub 2. Fin de ciclo de C, vuelve atrás, se incrementa 1, ahora vale 3. En A sub 3 colóquese el A sub 2, que acabamos de generar, ¿no es cierto? El A sub 2 más el A sub 1, ¿no? 3 menos 2, 1, ¿ya? Y sucesivamente, ¿no es cierto? Lo va a ir generando los respectivos elementos, ¿no? En base a los dos elementos anteriores del vector. ¿Sí? Listo, eso nomás es. Y luego desplieguese el vector, ¿no? Desde 0 hasta n y desplieguese A sub 0, A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, etcétera, ¿no? Es lo que va a hacer. Luego fin de ciclo y fin. Bueno, eso es trabajando con los elementos del vector, ¿ya? Ahora, aquí al lado derecho tenemos ¿no? Utilizando dos variables de trabajo, X y Y, ¿sí? X y Y, ¿no? Iniciamos, leemos n, cuántos números tenemos que generar, ¿no es cierto? X inicializamos en menos 1 y en 1. ¿Para qué? Fíjense, vamos a partir desde el elemento 0 aquí. Aquí en cambio hemos partido desde el elemento 2. Ahora aquí vamos a partir desde el 0. Por eso el ciclo se define de 0 a n. ¿Sí? Entonces en el A sub 0 colóquese X más Y. Menos 1 más 1, 0. ¿No es cierto? Entonces 0 está ubicando en el A sub C. ¿Ya? Listo. Generado el elemento 0. Luego, en X coloca Y y en Y coloca A sub C. Fíjense aquí, está haciendo ya recorrer los valores, ¿no? Para el siguiente número de Fibonacci. Cuando vuelva, entonces, en A sub C coloca X más Y, ¿no? Entonces, genera el siguiente número de Fibonacci. Si C vale 1, entonces, genera el elemento A sub 1, ¿no es cierto? Como X más Y. A sub 1, A sub 2, A sub 3 va a ir generando, ¿no? Entonces, y aquí va a estar haciendo, al estilo Fibonacci, ¿no es cierto? Haciendo recorrer los respectivos valores, ¿no? Hacia atrás. En X coloca Y y en Y coloca A sub C, lo que acaba de generarse, digamos. ¿No ve? Listo. Eso nomás es. ¿Ya? Entonces, como la suma de los dos números anteriores. ¿Sí? En el otro ejemplo, como la suma de dos elementos anteriores, ¿no? Pero hay que hacer más operaciones, ¿no? Hay como subíndice, en el subíndice hay otra operación, etcétera, ¿no? Entonces, esto va a tardar más que seguramente ¿no? Porque aquí se está trabajando con variables sueltas, en cambio aquí se trabaja con elementos de vector. Entonces, tiene que analizar la variable, que es un vector, ¿no es cierto?, que tiene corchetes, adentro tiene variables, tiene operaciones, un lío, ¿no es cierto?, va a tardar mucho, ¿no? Entre comillas, digamos, la tardamos, porque ya os digo, la computadora lo hace a grandes velocidades, ¿no? Y además nuestros problemas son insignificantes.
Bien, entonces de esa forma generamos, ¿no es cierto?, números de Fibonacci, ¿no? En base a elementos y en base a variables sueltas X y Y. Una vez que genere, bueno, el proceso normal de desplegar el vector C o vector A de C desde 0 hasta N, ¿no? O sea, N elementos va a desplegar del vector A. Y luego fin, ¿no? Cuando salga del ciclo, ¿ya? Ahí, hasta aquí llegamos por hoy día. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Sí, profe, Sí. ¿me puede escuchar? ¿Sí? Ya, profe, hay una parte que, perdón, no he entendido. En la segunda forma es A entre corchete C igual a X más Y, ¿verdad? Y abajo, ¿por qué desglosa X igual a Y y Y igual a AC? ¿Cuál era la explicación de ese desglose? Por favor, Lick. Ya. Lo que sucede, digamos, que X más Y es la suma de los dos números anteriores. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, la primera vez X vale menos 1, Y vale 1. ¿No ve? Entonces, menos 1 más 1 es 0. Entonces, está generando el 0, ¿ya? En el elemento A sub 0 también. ¿Sí? Ahí genera el número de Fibonacci, ¿no es cierto? Ahora, no te olvides que el número de Fibonacci es la suma de los dos elementos o números anteriores. Entonces, para eso, en X coloco Y. Y en Y coloco A sub C. Entonces, si Y vale 1, ¿no es cierto? En X estoy colocando 1. ¿Sí? Está desapareciendo el menos 1. ¿Ya? En X coloco el 1. ¿Sí? Y en Y coloco el 0. ¿No? El que se acaba de generar. ¿No es cierto? De tal manera, cuando se dé la vuelta, de una vueltita, va a sumar 1 más 0. ¿Sí? Va a generar el 1, ¿no? Que es el siguiente elemento, el A sub 1, el elemento A sub 1, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Va a ir sumando los dos números anteriores, va a hacer retroceder los valores para sumar los dos anteriores, ¿no es cierto? Es lo que hace, ¿ya? Es la forma generalizada, ¿no es cierto?, de generar números de Fibonacci, ¿no? No sé si está claro. Lick, se ha cortado mi conexión a internet, pero no importa, voy a volver a ver la grabación. Gracias, Lick. Ya, listo. Ya les digo, hay que generar números de Fibonacci como la suma de los dos números anteriores. No se olvide. En el lado izquierdo está como la suma de dos elementos anteriores. En cambio, en el segundo está la suma de dos variables anteriores, ¿no? X más Y. ¿Ya? Eso no se olvide. ¿Alguna otra pregunta? No hay preguntas. Bien, entonces dejamos de grabar primeramente. Y listo. Salimos. Y bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta de ya referente a la materia. ¿Nada? ¿No preguntas? Todo está claro, dice Grover. Ya se lanza la práctica, no se olviden de hacer en grupos, obligatoriamente en grupos. Hagan sus grupos de estudio, grupos colaborativos, grupos de trabajo, qué sé yo. Hasta grupos de Licenciado, WhatsApp. una pregunta sobre la práctica. Sí. En la práctica dice que debemos mostrar los resultados. Al momento de demostrar el resultado, ¿cómo podríamos hacer No, eso? pues simplemente al final pones la orden de desplegar, ¿no es cierto? La figura geométrica para desplegar resultados, nada más. Ahí colocas las variables. Ah, ya está bien, licenciado, gracias. Porque lo que sucede, digamos, que antes de que hagas el orden despliegue, los datos están en la memoria. Entonces, de la memoria hay que conocerlos, ¿no es cierto? Entonces, eso hay que hacer desplegar. Está bien, licenciado, gracias. Ya.
Y no se olviden también que el primer parcial está programado para el 15 de septiembre. Que no sé una pregunta. no sé si va a ser presencial o no sé todavía. Dígame, Tania. Sí, Lick, la práctica está también programada para el 15 de septiembre. Ese día va a ser los dos, el primer parcial y la entrega de la práctica. Bueno, no hay problema, pues se ha dado una fecha tentativa para que ustedes vayan entregando. Ya pueden ir entregando, ya está asignada la tarea respectiva. ¿Sí? Entonces pueden entregar hasta esa fecha y veremos cómo lo van haciendo, ¿no? De acuerdo a su avance. Ok, gracias. La práctica que usted dice es la grupal, ¿no? ¿Sí? Todo es grupal. La práctica quiero decir, ¿no? Es Ya, grupal. muchas gracias. Sí. Trabaja en grupo, acostumbrémonos a trabajar en grupo, esa es la cuestión. Somos muy individualistas, parece. También, ¿no? Por otra parte. Uy, mi café se enfrió, ni modo. ¿Nada más? Bien, entonces nos vemos el día miércoles para seguir avanzando más sobre los vectores. Muchas gracias, tengan buena tarde. Hasta luego, Lick. Listo, hasta luego. ¿Sabes? Hasta luego, licenciado. Gracias, Lick, hasta luego. Hasta luego, Lick. Hasta luego. Hasta Hasta luego, luego. Lice, gracias.